Internacional de Argentina. Cuenta con varias certificaciones relacionadas con seguridad, como las ICCP, las CSSK, otras certificaciones. Es reconocido como Microsoft MVP. Colabora y ha sido fundador de varios grupos o instituciones, unos relacionados con temas de seguridad de menores y padres y docentes de, de Internet. Y recientemente, o más recientemente, el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, o DILA, y pues también ha participado en varias conferencias internacionales. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por este apoyo y participación y acompañarnos en nuestro evento. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Víctor, por la presentación. Gracias a ISACA por la invitación también. Es un verdadero placer participar de este ISACA Iberoamérica. He estado participando todo el día de hoy con las presentaciones anteriores, así que aprovecho para agradecer también el espacio que se brinda en este tipo de eventos para, por supuesto, hablar de seguridad de la información. Y en este caso también aprovecho para saludar a todos los que están allí. Buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al lugar de donde nos estén acompañando. Y la charla, como me presentaba Víctor recién, va a ir un poco, vamos a irnos un poquito más al marco técnico de lo que estábamos hablando, de lo que estaban hablando anteriormente. No vamos a ir de la parte de regulaciones o normativas y de todos los temas anteriores, y nos vamos a ir un poquito más a lo que en algún momento se podría llegar a denominar que es un cachito de ciencia ficción, un poquito de ciencia ficción, pero después vamos a ver que no es tan así, y la idea de la charla es tratar de hablar justamente sobre IoT, este fenómeno que hace algunos años ha empezado a invadir de alguna manera todos nuestros espacios, ya sea espacios domésticos o espacios laborales, y más allá de que también un poco de broma en el título de comparar de alguna manera los electrodomésticos con la red Skynet de Terminator, vamos a ver que en realidad no sé si estamos tan lejos de tener algún tipo de red de estas. Así que vamos a comenzar. Como siempre, obviamente, después, al final de la charla, vamos a poder hacer una sesión de preguntas y respuestas como ya están acostumbrados. Vamos a ver si se mueve. Ahí está. Bien, ¿de dónde viene el término IoT y de dónde viene el término Internet de las Cosas, que es el Internet of Things, como se lo conoce generalmente, obviamente por su traducción en inglés? Este fue un término que brindó Kevin Ashton, que es un ingeniero del MIT, que lo hizo un poco sin querer, por decirlo de alguna manera, porque en el año 99, en una presentación que él estaba haciendo institucional, estaba hablando sobre todo lo que tenga que ver con tecnologías de comunicación RFID, que hoy también son algo absolutamente normal. Por ejemplo, las tarjetas de contactless que nosotros manejamos para ingresar a algún lugar, etcétera, son de ese tipo de tecnología. Él estaba hablando de RFID en las cadenas de producción, es decir, en redes OT, o cuando de alguna manera se puede llegar a leer algún tipo de tag o etiqueta para identificar un elemento. Y en ese caso, justamente medio sin querer, como decía, mencionó lo que hoy se conoce como Internet de las Cosas. Posteriormente, en el año 2000 también, otro ingeniero del MIT, Neil Gersfeld, o como se pronuncie, pido perdón por esa traducción, que desconozco sinceramente cómo se traduce, publicó un libro que se denomina Cuando las cosas empiecen a pensar, y en ese caso también se menciona a todo lo que hoy podemos mencionar que son Internet de las Cosas, desde un televisor o un montón de otros elementos que hoy llamamos inteligentes, entre comillas, y que después vamos a ver en realidad que no son tan inteligentes. Bien, ¿a qué llamamos entonces Internet de las Cosas? Es el uso de los objetos cotidianos que nos rodean, y después vamos a ver qué cantidad de objetos hay efectivamente que cumplen esta definición. Son objetos cotidianos entonces que están de alguna manera conectados a Internet, o bien
están conectados entre ellos y de alguna manera ofrecen algún tipo de servicio al ser humano. Por otro lado, también Internet de las Cosas describe cómo el futuro, o en el futuro inmediato, porque hoy está sucediendo esto, todos los objetos van a estar conectados en mayor o menor medida, entre ellos o de alguna manera a nosotros o a nuestro cuerpo, y por otro lado van a permitir identificarse, van a permitir la identificación de un objeto con otro. Incluye diferentes tipos de tecnología que, como ya mencioné, por ejemplo, la tecnología de RFID, sensores, comunicaciones wireless, por supuesto. Hoy, sin ir más lejos, es normal tener una tarjeta de crédito wireless, la mayoría de nosotros probablemente tengamos uno. Todo lo que tenga que ver con códigos QR, protocolos machine to machine, que ahora lo vamos a ver, o sea, máquina a máquina, y todo lo que tenga que ver con el procesamiento de información en lo que se conoce como Big Data. ¿Qué otra característica tiene Internet de las Cosas? Que lo que vamos a lograr es que al conectarnos a un objeto digital, se va a transformar en algo más grande de lo que es en sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente el Big Data permite de alguna forma que cada uno de los elementos esté dialogando uno con otro, y por lo tanto en realidad no vamos a tener un solo electrodoméstico, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a tener la sumatoria de todos ellos. Un ejemplo muy sencillo de esto sería lo que hoy se conoce como ingeniería ambiental, AMAI en inglés, que son entornos totalmente electrónicos, que son sensibles y que son receptivos a la presencia de las personas. El ejemplo más tradicional de esto es justamente una casa inteligente, en donde nosotros vamos a tener o vamos a estar rodeados de distintos elementos electrónicos, y esos elementos van a reaccionar a nuestra presencia. Si estoy yo, puede haber un tipo de iluminación determinado. Si está otra persona que me acompaña en el hogar, puede haber otro tipo de iluminación, o pueden cambiar los cuadros, o pueden cambiar la música que se está escuchando en un momento determinado, etc. Esto es un gráfico, es muy conocido, es un gráfico de Gartner que va actualizando cada 2 o 3 años, en donde decía que en el año 2020 ya iba a haber 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Este número, por supuesto, crece exponencialmente, y podemos ver que supera ampliamente a la cantidad de seres humanos. De hecho, más o menos 7.000 millones de seres humanos hoy hay en el planeta. Acá estamos diciendo que la cantidad de dispositivos serían más o menos 6 o 7 elementos por persona. Ahora vamos a ver que en realidad para cada uno de nosotros, porque hay que tener en cuenta que obviamente no estamos conectados los 7.000 millones de personas en el mundo, cada uno de nosotros en realidad, un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Cada uno de nosotros en realidad tiene más elementos o más electrodomésticos que de alguna manera están relacionándose uno con otro o se están conectando a Internet. Aquí tenemos algunos ejemplos de cosas quizás no tan tradicionales que podemos llamar también dispositivos IoT. Por ejemplo, lo que se denomina las tenis, o aquí en Latinoamérica lo que denominamos zapatillas, en donde son dispositivos que nosotros, por supuesto, tenemos colocados en nuestros pies, y que de alguna manera se van a sincronizar con la nube y con Internet, y nos van a brindar información, por ejemplo, de nuestro estado corporal, si tenemos fiebre, si estamos bien físicamente, etc. Obviamente los automóviles pasan a formar un fenómeno muy interesante a partir de que hoy muchos de los autos que tenemos en el mundo tienen una computadora adentro, y obviamente esto también se va a potenciar con el tema de las redes 5G, que en algunos lugares del mundo ya se está transformando en un modo de comunicación bastante tradicional. Obviamente el caso más típico que conocemos todos nosotros son los televisores inteligentes, esta manía que tenemos por ahí, como decía antes, de llamar inteligente a las cosas, en donde obviamente adentro de un televisor hay un sistema operativo, y ese sistema operativo continuamente se está conectando y se está actualizando. Incluso seguramente muchos de ustedes deben haber visto cómo el televisor actualiza su sistema operativo cuando lo prendemos. Esto es algo tradicional. Y a partir de acá aparecen todos los dispositivos wearables o usables, en inglés, que sería la palabra correcta, la traducción, o vestibles, que son los dispositivos que nosotros podemos utilizar en el cuerpo. Ahora vamos a ver un pequeño resumen de esto.
Por otro lado tenemos refrigeradores inteligentes, el cepillo de dientes, algo que por ahí puede parecer no tan tradicional, también dispositivos que se conectan a internet y nos brindan nuestro estado de salud bucal, por ejemplo, también es bastante tradicional y se consiguen estos elementos hoy. Acá tenemos algunas de las redes que forman parte de esta tecnología que mencionaba antes y que empiezan a formar una gran red de redes, una red que hoy se denomina red mesh, conectados todos los elementos contra todos los elementos que existan, y lo que cobra especial relevancia, sobre todo por el nivel de criticidad que significa esto, son los automóviles, como decía antes, con las redes 4G y sobre todo con el potencial que tienen las 5G. ¿Por qué? Porque la velocidad que hoy permite la conectividad de 5G va a permitir, además, que todos estos elementos y muchísimos otros estén conectados en tiempo real, algo que hoy por ahí en las redes 4G se empezó a volver bastante común, pero 5G lo va a potenciar. A partir de aquí tenemos un montón de protocolos que cada vez aparecen más y que permiten de alguna manera que haya más elementos interconectados. Desde el punto de las etapas que involucra procesar información. Antes hablaba de procesamiento de datos masivo que genera el IoT. Y justamente podemos dividir esto en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de generación del dato, en donde nosotros vamos a crear y recopilar esta información y la vamos a mandar toda o parte a Internet. Esa información, por supuesto, en algún momento deberá ser procesada y, por supuesto, también almacenada. ¿Qué significa? Que voy a tener algún lugar en donde un sistema central, esto puede ser un sistema en la nube, de hecho, en la charla anterior que estábamos hablando de cloud computing, en donde se van a recopilar todos estos datos, se van a organizar de distintas maneras y se van a procesar para brindarle algún tipo de resultado que el cliente, el usuario, está necesitando o está solicitando. Y finalmente, como dije, el procesamiento, es decir, el uso continuo de esos datos en el presente y acá a la eternidad, al futuro. El ejemplo típico de esto, que seguramente muchos de ustedes están acostumbrados a ver, es, por ejemplo, el procesamiento en tiempo real de la información física. Vamos a suponer que salgo a correr todos los días, yo puedo llevar una aplicación que tengo conectada al teléfono celular o con un aplicativo particular. Esa información va a ser enviada a la casa matriz, por ejemplo, si estoy utilizando unas tenis o una zapatilla de una marca determinada, va a ser enviada a la nube de esa empresa, y cuando yo regrese a mi casa voy a poder ver el recorrido que hice, cuántos kilómetros corrí, la velocidad promedio, cuánto fui mejorando con respecto a la semana anterior, si logré cumplir mis metas de ese mes en la mejora que yo necesitaba en mi estado físico, etc. Ese es un ejemplo típico que hoy es muy real y muchos de nosotros hemos utilizado. Esto se va a empezar a potenciar. Por ejemplo, el tema de otro muy común también, y que en algunos países ya, y en Europa sobre todo, se está volviendo bastante común, el tema del consumo energético. ¿A qué horario yo consumo más energía? ¿Qué tipos de dispositivos consumen esa energía? ¿Quién de la casa consume más energía? ¿En qué lugar de la casa se está utilizando mejor o peor la energía? ¿Qué elementos puedo apagar o puedo prender en un momento determinado para que ese consumo sea, porque en general vamos a buscar que sea menor, y así sucesivamente? Todo esto son ejemplos actuales de tecnología de Internet de las cosas. Y esto nos lleva un poquito más allá. Todo esto que yo voy a mostrar ahora son casos reales, en donde algunos pueden llegar a pensar, pero en realidad esto no va a existir nunca. No, todos son casos reales y están tomados de la actualidad y se pueden conseguir en distintas tiendas, sobre todo en tiendas de Estados Unidos, Europa y Asia, obviamente. Uno de los elementos es lo que se conoce como M2M, Machine to Machine, en donde se va a describir cualquier tipo de tecnología, entre ellos algunos de los protocolos que yo mencioné anteriormente, que va a permitir que N cantidad de elementos dialoguen o intercambien información entre ellos y traten de alguna manera de ayudar a un ser humano. Entonces, en este caso, generalmente este tipo de tecnología va a ser muy utilizada seguramente en todo lo que tenga que ver con gestión de almacenes. De hecho, la historia de IoT la comencé justamente en redes OT, cuando se definió lo que es IoT.
Esto va a evolucionar seguramente a todo lo que tenga que ver actualmente con los controles remotos y, obviamente, al uso de los robots. Y acá quiero hacer una pequeña aclaración. Muchas veces cuando nosotros hablamos de robots, pensamos en cosas así como creo que hubo un pequeño corte, ¿verdad? Ahí estoy en línea de vuelta. Perdón por ese pequeño corte. Ahí estoy, Cristian. Ahí está, perfecto, gracias. Entonces, decía, estos robots, entre comillas, tienen un sistema embebido, es un sistema operativo que va a ser característico de cada marca, de cada tipo de dispositivo, diseñado con algunas pocas funciones que lo que va a permitir, como dije antes, es tratar de cubrir una necesidad particular de ese robot o de dialogar con algún otro tipo de dispositivo que tengan la proximidad. Por otro lado, recién mencionaba los dispositivos usables. ¿Qué son estos dispositivos usables? Son elementos, generalmente electrónicos, por supuesto, que nosotros vamos a poder portar de alguna manera en distintas partes de nuestro cuerpo. Esta es una estadística de hace un par de años que se analizaron los distintos tipos de dispositivos electrónicos que podemos tener conectados. Ahí hay un promedio de 42 elementos, por ejemplo, que podemos utilizar en nuestra cabeza, 12 en el cuello, 9 en el pecho, esto vamos a hablar después específicamente de estos elementos en particular, 85 en la muñeca, 16 en alguna otra parte del cuerpo, en el pie, 8 tipos de dispositivos distintos, etc. Entonces, simplemente para que nos demos una idea de la cantidad de dispositivos que existen en la actualidad, y se les puedo asegurar que en 2 años, desde que se hizo este estudio hasta la actualidad, es muchísimo mayor la cantidad de dispositivos que podemos conectar a nuestro cuerpo. Acá tenemos algunos de ellos, por supuesto los más tradicionales y los más obvios y fáciles de darnos cuenta son los distintos tipos de relojes o bandas que podemos utilizar en la muñeca, pero también tenemos todos los dispositivos que podemos utilizar, por ejemplo, distintos tipos de lentes que podemos utilizar en los ojos y, por supuesto, también en el oído y demás. Así que simplemente como para que se den una idea. Todo esto son dispositivos que en la actualidad, como dije, se consiguen en las tiendas. También esto es un dispositivo bastante curioso, por eso siempre me gusta mostrarlo. Esta marca, por supuesto, existe, es una marca comercial, se consigue mucho en Asia sobre todo, pero lo he visto también en Europa. Es un inodoro portable o un baño, en realidad completo, portable que nosotros podemos tener en nuestro hogar y también se pueden utilizar, por ejemplo, para personas con discapacidades diferentes o de alguna manera poder ayudar y asistir a una persona enferma, por ejemplo. ¿Qué particularidades tiene este baño? Que nosotros vamos a tener una serie de elementos electrónicos y medidores que nos van a permitir determinar, por ejemplo, en tiempo real, la salud de una persona, su estado cardíaco y un montón de otras características que van a ir siendo medidas en tiempo real, como digo, inmediatamente cuando la persona ingrese a esta cabina que ustedes están viendo allí en pantalla. Hay muchísimos modelos de esto, lo pueden buscar allí por la marca. Hay muchos modelos con más o menos medidores incluidos.
Acá tenemos más una vista de cerca, por ejemplo, obviamente esta es una imagen sacada de una tienda china. Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo. Yo estuve viviendo un tiempo en Corea del Sur y tuve la oportunidad de verlos, así que son elementos que se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Por otro lado, con respecto a lo que es el uso hogareño, estos también, todas estas fotografías, por ejemplo, están sacadas de tiendas aquí locales, televisores, obviamente, lo que más tenemos por ahí, lavarropas con conexiones Wi-Fi o con conexión a Internet, todo lo que tenga que ver con refrigeradores o heladeras, también podemos programarlos a distancia y tener un montón de mediciones referidas a los elementos que están almacenados dentro del refrigerador. Hornos electrónicos y aire acondicionados. Todos estos elementos, por ejemplo, los saqué de imágenes relativamente recientes de tiendas aquí en Argentina, pero ni hablar, por supuesto, en Europa y en Asia, en donde esta cantidad de elementos las tenemos que multiplicar por 50, por 100, etcétera, porque todos tienen estas características. Y esto también nos lleva al uso médico que podemos hacer de Internet de las Cosas, en donde vamos a tener distintos sensores que nos van a permitir brindar información por proximidad. Generalmente esto también se utiliza en las clínicas y en los hospitales un poco más avanzados, pero también podemos tener nuestra propia clínica, entre comillas, dentro de nuestro hogar, en donde vamos a tener distintos tipos de dispositivos insertados en el cuerpo. Por ejemplo, aquí lo tenemos en la cintura, o en la columna vertebral, y a partir de ahí, simplemente por proximidad al elemento lector, vamos a ir obteniendo información, por ejemplo, de la recuperación que estamos haciendo de acuerdo a un ejercicio determinado, o si estamos, por ejemplo, sufriendo de algún tipo de dolencia en nuestro cuerpo. Y el más obvio de todos también son los marcapasos, en donde vamos a tener un elemento ya insertado en el pecho, y a partir de ahí también por proximidad con un lector, que esto generalmente se hace en una clínica, pero también, insisto, esto se podría hacer en el hogar, vamos a poder tener un análisis en tiempo real del estado de salud de la persona o del corazón específicamente. Ahora vamos a ver que esto también representa algunos riesgos para el ser humano. Por otro lado, podemos tener distintos tipos de características de dispositivos también usables, ya directamente que van monitoreando en tiempo real distintas partes de nuestro organismo. Todos ellos actualmente, vuelvo a insistir, están disponibles, algunos obviamente con más reservas que otros, porque son dispositivos médicos, pero muchos de ellos se consiguen. Que un estudio justamente nos dice que se puede reducir entre el 15 y el 30% en costos de equipo hospitalario. ¿Por qué? Porque muchos de estos dispositivos van a pasar a ser dispositivos usables por el usuario que lo va a poder tener en su casa, como decía antes. Entonces, por supuesto, yo voy a reducir la cantidad de visitas al médico, que no quiere decir que esto sea bueno, pero por lo menos no voy a necesitar ir presencialmente, y por supuesto también menos visitas a los hospitales y a las clínicas, que sobre todo ahora en época de pandemia también se agradece. Otro elemento por ahí medio gracioso, pero también que da, da una idea de la situación en la que estamos viviendo, hay toda una nueva rama de la tecnología que se llama sexnología, ¿sí? Se llama así, no es broma esto, es toda una parte de nueva ciencia, por decirlo de alguna forma, es un neologismo que representa la unión del sexo con la tecnología. Acá voy a dejar libre un poco a la imaginación de cada uno de ustedes, pero lo que más se consigue, digamos, son estas gafas de realidad virtual en donde uno puede practicar sexo a distancia y conectado a Internet. Y por otro lado, ya un estudio en el 2014, hace 7 años de esto, estimaba que el 74% de los encuestados tendría algún tipo de juguete sexual conectado a Internet. Y estamos hablando de hace 7 años, ¿sí? Con los elementos que había que eran bastante toscos en ese momento. Obviamente, si lo traemos a la actualidad, probablemente haya muchísimos más elementos, por eso digo, y lo digo probablemente entre comillas, porque efectivamente lo hay, lo voy a dejar un poco librado a la imaginación y a la curiosidad de ustedes para que vayan a buscarlos. Así que pongo una serie de enlaces. Todos ellos son productos comerciales y les puedo asegurar que, como todo siempre, en Internet este tipo de cosas abundan. Y, por supuesto, a todo esto hay riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son esos principales riesgos? Acá tenemos un gran hacker
que en su momento llevó investigaciones de este tipo. Barnaby Jack era un investigador neozelandés que murió en circunstancias bastante extrañas en el 2013, era un hacker realmente muy reconocido en la comunidad, de hecho aquí en Argentina estuvo presentando algunas de sus investigaciones, y también por supuesto en la conferencia más grande del mundo que se realiza en Las Vegas, en DEF CON y en Black Hat, también estuvo allí presentando este tipo de investigaciones. Barnaby se hizo conocido originalmente por encontrar vulnerabilidades en los cajeros automáticos. De hecho, pueden ver videos, si lo buscan van a ver videos en YouTube de él haciéndolo. Los cajeros automáticos tenían o tienen una serie de vulnerabilidades que les permitía escupir dinero, si uno sabía explotar esas vulnerabilidades. Por eso se hizo famoso Barnaby, y posteriormente llevó adelante una serie de investigaciones relacionadas con vulnerabilidades en dispositivos médicos, y especialmente todo lo que tenga que ver con marcapasos y bombas de insulina. Esa fue la última investigación, fue justamente que le llevó parte del 2012 y parte del 2013, hasta su muerte, como digo, en condiciones bastante sospechosas, y lamentablemente nunca pudo presentar en público cuáles habían sido los resultados de esos estudios. Lo que sí se sabe es que había encontrado una serie de vulnerabilidades también en estos dispositivos médicos que permitían, con una antena, así como vemos ahí en la imagen, y explotando las vulnerabilidades que había hallado, le permitía, por ejemplo, detener un marcapaso a distancia. Cuando digo distancia puedo decir 50, 100 metros, lo cual para una persona se podría practicar, por ejemplo, un asesinato a distancia sin ningún tipo de inconveniente con esto, con todo lo que eso conlleva. Lamentablemente, como digo, no se pudo presentar en público cuáles fueron esas vulnerabilidades finalmente. Algunos otros hallazgos relacionados a esto. Aquí tenemos también, por ejemplo, dispositivos IoT relacionados a los juguetes. Y acá también hay que ponerse realmente, como mencionaba recién con el tema de la salud, también hay que ponerse serio, porque estamos hablando de menores de edad. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una de las muñecas más conocidas en el mundo. De hecho, esta que vemos aquí en la parte inferior fue prohibida en algunos países, entre ellos Alemania, porque se probó que el dispositivo o el juguete tenía algunos elementos que permitían violar la privacidad del menor e incluso vigilarlo, grabando sus comunicaciones o sus conversaciones, de forma tal que en algunos países, como digo, fue prohibida. Esto también hay que levantar la mano y ser muy responsable con este tipo de cosas, porque por supuesto los juguetes llaman mucho la atención, tienen un mercado muy grande en el mundo, y que alguien esté violando la privacidad de un menor, recolectando su información y procesándola después en la nube, evidentemente habla de que hay una falta de ética muy importante cuando estamos hablando de este tipo de dispositivos. Más allá que, por supuesto, ayudan a la humanidad, también en alguna forma lo pueden perjudicar. Aquí tenemos otro ejemplo con el tema de las heladeras o refrigeradores que mencionaba anteriormente. Sucedió 2 veces ya, en el 2014 y en el 2017. Un grupo de atacantes, de delincuentes, logró encontrar vulnerabilidades en los sistemas operativos que tenían ciertas marcas de refrigeradores, y a partir de ahí lograron instalar un servidor de correo electrónico dentro de la heladera del refrigerador y empezar a enviar spam. Obviamente esto también es un juego de palabras y es un chiste medio techy o medio técnico, porque como ustedes saben, el spam son latas de comida, ¿sí? De hecho en algunos países todavía se venden. Entonces eran latas de comida que es enviar spam, el viejo chiste de se envían muchos spam. Bueno, acá en este caso eran latas de comida o spam que estaban alojados en la heladera, que se enviaban para hacer distintos tipos de ataques. Yo sé que es medio difícil explicarlo al chiste, pero tenía ese objetivo. Más allá de que fueron pruebas de concepto, se realizaron 2 veces, como digo, y prueba también que los dispositivos que tenemos en nuestro hogar hay que protegerlos. Y acá hablamos también de un gran problema que ya está presente y hay que tenerlo en cuenta a futuro. ¿Cómo vamos a hacer para actualizar este tipo de dispositivos? Porque, por ejemplo, muchos de nosotros probablemente debe hacer un montón de tiempo que no actualizamos ni siquiera nuestro dispositivo, nuestro smartphone, nuestro dispositivo celular, ni mucho menos el televisor, quizás que alguno de nosotros lo actualice.
pero imagínense mañana que la heladera tiene que estar actualizándose 15 minutos, ¿sí? ¿Qué va a aparecer? Aparece un cartel diciendo que se está actualizando el sistema operativo, mientras tanto no la puedes utilizar. Entonces, evidentemente, y así todos los elementos, desde una cafetera, un microondas, etc. Entonces tenemos que empezar a tener en cuenta que obviamente esto va a ir evolucionando, por supuesto se va a hacer cada vez más automático y se va a automatizar, pero tenemos que empezar a pensar en ese tipo de elementos. Otros tipos de dispositivos vulnerables también, dispositivos en los hospitales y en las clínicas. Nuevamente esto marca, te ponemos una crucecita roja aquí, teniendo en cuenta los distintos riesgos, porque estamos hablando de nuevo de vidas humanas. En este caso tiene que ver con dispositivos que están funcionando dentro de los hospitales y dentro de las clínicas, que también se podrían hackear a distancia, y eso ocasionaría, por supuesto, algún tipo de problema de salud al paciente, o incluso podría llevar a la muerte. Acá tenemos algunos otros dispositivos IoT, por ejemplo, vulnerabilidades típicas que voy a mencionar al final, en donde utilizan las mismas claves criptográficas, claves que muchas veces son claves por defecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Parece mentira, y esto no es broma, son dispositivos que deberían utilizarse con cierto nivel de responsabilidad, pero que tienen claves tradicionales. Acá tenemos el de la muñeca que mencionaba recién también, en donde enviaba las conversaciones, como mencioné antes, de todo el hogar, o sea, tenía un micrófono adentro que iba grabando todo lo que estaba sucediendo dentro del hogar. Acá tenemos otro en donde ya directamente el dispositivo es infectado por un malware, esto debido a distintas vulnerabilidades que tenga, o directamente porque salen así de fábrica. Ha habido varios casos en donde se ha afectado la cadena de suministro del fabricante y los dispositivos han salido infectados. De hecho, incluso hasta la empresa Apple, ha lanzado en algún momento dispositivos iPhone ya infectados porque alguien había, no porque Apple hubiera sido vulnerable, sino porque alguien había logrado afectar la cadena de suministro. Acá tenemos otro caso más, este es el caso que yo mencionaba anteriormente, en donde directamente se prohibió su venta en Alemania, porque se probó que la muñeca estaba siendo utilizado como un elemento de vigilancia, y a partir de ahí se prohibió la comercialización de esa marca en particular. También tenemos otra cosa más, en este caso de un oso muy conocido también, de una marca muy conocida, en donde también se probó que estaba grabando todas las conversaciones del hogar, y esto fue peor todavía, porque aparte de que estaban grabando sin comunicárselo a los padres, encima todas las conversaciones estaban grabadas en un almacenamiento en la nube de forma insegura, y alguien logró tener acceso a esa información, es decir, se descargaron todas las grabaciones de todos los osos que se habían vendido en distintos lugares del mundo. O sea, tenemos un doble problema. Por un lado, el tema de la vigilancia, sin autorización obviamente, y por otro lado, el almacenamiento de los datos en un lugar inseguro. Acá tenemos otro más, también que afecta a los menores, los famosos monitores de bebés, y los baby monitors, que por supuesto son un elemento que ayudan mucho a los padres, tienen una cámara y un micrófono para aquellos que no lo conozcan, pero también en muchos casos, o varios casos han aparecido, que todas las grabaciones estaban publicadas en internet de forma insegura, y que cualquiera podía tener acceso al monitor de un bebé en un lugar determinado. Acá tenemos, bueno, otro caso más. Estos son varios casos que sucedieron todos sucesivos. En el 2013 hasta el 2017 hubo casos de esto. Por otro lado, también descubrieron, distintos investigadores descubrieron distintas vulnerabilidades en los baby monitors también. Acá tenemos otro. Atacantes encontraron dispositivos que tenían claves por defecto y lograron acceder a información de 500.000 servidores que efectivamente eran vulnerables. Dispositivos muy conocidos como el dispositivo de Alexa o el dispositivo de Google Assistant, también bajo investigación, varias veces ha pasado esto, bajo investigación de que si efectivamente no están grabando todo lo que sucede en el hogar. Seguramente muchos de ustedes se deben haber hecho esta pregunta alguna vez: ¿quién no le pasó que alguien estaba hablando de un tema en particular y al otro día nos ofrecen algún tipo de producto de marketing relacionado? Bueno, quizás aquí está la explicación. Aquí tenemos algunos otros casos.
dispositivos IoT que son utilizados para crear botnets, es decir, se las infecta y posteriormente se los utiliza para crear una botnet de dispositivos infectados. Todo lo que tenga que ver con la botnet Mirai, esto hay muchísima información en internet, la botnet Mirai es una de las botnets más grandes construidas sobre dispositivos. Han tenido distintas versiones, desde el 2013, que creo que fue la primera versión que se lanzó y que se conoció, hasta mediados del año pasado, en donde apareció una botnet muy grande con dispositivos IoT infectados. Y eso tiene bastante, también es interesante tenerlo en cuenta, porque por ahí nosotros tenemos una computadora o un teléfono celular, quizás es más fácil darse cuenta que está infectado. O tenemos un antivirus, algo normal en una computadora, por ejemplo. Pero, ¿quién alguna vez le ha instalado pensaría en instalarle un antivirus al televisor? O un antivirus a nuestro refrigerador. Entonces, evidentemente, infectar este tipo de dispositivos se está transformando en algo mucho más fácil y potencialmente más riesgoso. Otro dispositivo que muchos de ustedes deben conocer y probablemente alguno de ustedes lo tenga en su casa, la famosa aspiradora marca Rumba. Hay muchas de estas, obviamente, traje este caso porque es bastante curioso. Ha habido muchos casos, de hecho hay un investigador conocido, español muy conocido, que tiene varios y papers relacionados a investigación de la iRobot, y acá tenemos un caso que no tiene nada que ver con el hackeo ni nada por el estilo, simplemente lo traje porque me pareció curioso. Una persona que se había dormido en el piso de su hogar pasó la aspiradora y le absorbió el cabello. Le tuvieron que cortar obviamente el cabello a la persona y demás porque quedó trabada la aspiradora en su cabeza. Esto no tiene nada que ver con un hackeo ni nada por el estilo, pero simplemente también da una idea a veces que esto puede llegar a ser peligroso. Y hablando de eso, tenemos una pequeña charla que voy a mostrar ahora, son 10 segundos. Esto fue presentado también por dos investigadores muy conocidos de aquí de Argentina, en la conferencia más grande de Latinoamérica que se hace aquí, que se llama la Ecoparty. La pueden buscar, está publicada completa en YouTube, búsquenla así, Hacking Robots. Y esto da una idea también de lo peligroso que podrían llegar a ser estos pequeños robots, son 30 centímetros de altura, y lo que hicieron César y Lucas en este caso fue modificarles ciertas propiedades para convertir al robot en algún tipo de serial killer, por decirlo de alguna manera. Así que lo vamos a ver. Acá están mostrando, primero ahí mostraron el funcionamiento normal. Este es el video, recién obviamente el robot estaba funcionando normalmente. Acá están mostrando ahora el video promocional de esta marca en particular, que es un robot que ayuda al ser humano. Por ejemplo, alcanzándole, como vamos a ver aquí, un destornillador. Ay, perdón. Entonces, ese es el video promocional de cómo debería funcionar. Ahora lo que hicieron justamente los chicos fue modificar el firmware del dispositivo para ver qué sucede. Obviamente ese movimiento al final que estábamos viendo es algo que no viene programado en el dispositivo original, por supuesto, por la gravedad que eso representa. Imagínense a un menor de edad o a una persona más o menos del mismo tamaño también del robot, que esté próximo al mismo y el daño que esto podría generar. Obviamente aquí lo hicieron con un destornillador, pero también lo habrían podido hacer con otro elemento, y también demuestra la fragilidad de estos elementos. ¿Por qué? Porque lo podrían podido modificar para hacer cualquier otro tipo de actividad. Más allá de que hay que tener en cuenta que muchos de estos dispositivos suelen tener micrófono, habla también, acá ustedes no lo estaban escuchando, pero también habla, y por supuesto en la mayoría de los casos
tienen distintos tipos de detectores de proximidad o todo lo que tenga que ver con cámaras y demás. Entonces se podrían llegar a modificar, por ejemplo, para dañar a una persona o directamente, como mencioné antes, para todo lo que tenga que ver con la invasión a la privacidad de un hogar y utilizar elementos, por ejemplo, para videovigilancia. Entonces, este es simplemente algunos, hay muchas charlas de estas, los pueden buscar también en YouTube, de elementos tradicionales, o entre comillas tradicionales, que se consiguen en Internet y que probablemente muchos de ustedes puedan llegar a tener este tipo de dispositivos en el hogar, pero que podrían llegar a ser potencialmente modificados para vigilancia, invasión a la privacidad, o en algún caso incluso también para dañar al ser humano. Finalmente, como resumen, acá les muestro un top 10 de OWASP. Este no es el top 10 tradicional que seguramente muchos de ustedes conozcan y que se acaba de actualizar hace unos días, todo lo que tenga que ver con análisis de aplicaciones web, API, mobile, etcétera, sino que es específicamente un top 10 de Internet de las Cosas. Fue publicado en el 2018 y habla específicamente de los problemas, muchos de los que yo mencioné ya, relacionados a dispositivos de IoT. El primero de ellos, como pueden ver, esto está dividido por grado de criticidad, de impacto y de lo común, que es la vulnerabilidad, qué tan común es. En el primero de ellos, como podemos ver, en el primer lugar, están todo lo que tenga que ver con passwords hardcodeadas o que sean fácilmente adivinables. Por ejemplo, la que mencioné antes, números del 1 al 6. Todo lo que tenga que ver con disposición de servicios inseguros, todo lo que tenga que ver con actualizaciones, componentes desactualizados, invasión a la privacidad, como era lo que decíamos anteriormente, almacenamiento inseguro de los datos, que también lo mencioné en el caso, por ejemplo, del oso, del juguete, en donde la información era almacenada en servidores que estaban accesibles al público. Y con esto podemos ver que hay mucho para investigar y mucho para trabajar. Es decir, los dispositivos IoT hoy siempre digo que tienen un nivel de seguridad extremadamente bajo. Lo podríamos comparar por medio hacer una broma o medio en serio con Windows 95. Es decir, si yo hoy, año 2021, tomo un Windows 95, probablemente le encuentre muchísimas vulnerabilidades simplemente porque está desactualizado, porque no fue escrito para la actualidad. Entonces, un sistema operativo que en los 90 funcionaba bien y era relativamente adecuado. Obviamente, si lo tomamos 15 años después, no vamos a encontrar un montón de problemas. Acá pasa lo mismo. Estamos utilizando dispositivos que lamentablemente tienen muchísimas falta de medidas de seguridad y se podría comparar con ese nivel que mencionaba anteriormente. Y finalmente, INCIBE, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, el Instituto de Ciberseguridad de España, publicó hace relativamente poco tiempo todo lo que tenga que ver, una guía con todo lo que tenga que ver con la seguridad en la instalación y el uso de dispositivos IoT. Lo pueden descargar, como toda la información de INCIBE es absolutamente gratuita, y en esta guía hacen un recorrido rápido de las amenazas que podrían llegar a tener los dispositivos IoT, muchas de ellas yo las fui mencionando durante la charla, los distintos vectores de ataque que podrían llegar a tener y para qué se podría llegar a utilizar de forma dañina un dispositivo IoT, y por otro lado también brinda una guía de medidas de seguridad y recomendaciones especialmente orientada, primero, a las industrias que fabrican este tipo de dispositivos, pero sobre todo también a cómo deberíamos nosotros utilizar o instalar estos tipos de dispositivos. Quizás desde el más obvio, que podría ser un televisor, hasta por ahí los más extraños, por lo menos hoy un poquito más extraños, como podrían ser los robots que veíamos recién de asistencia, o algo que seguramente dentro de los próximos 5 años se va a transformar en algo absolutamente normal, que van a ser los automóviles conectados y que nosotros vamos a poder interactuar de alguna manera con ese automóvil. Así que ahí también les dejo como lectura recomendada. Y por última instancia, lo que quería mostrarles era cómo había ido evolucionando los dispositivos vestibles, porque hoy es muy fácil imaginarse, por ejemplo, unas gafas o algún tipo de pulsera o reloj. Y también a veces resulta difícil imaginarse hacia dónde vamos.
Bueno, aquí justamente tenemos a un gran investigador, otro licenciado del MIT también, Mam, es un inventor y profesor junto con Nicolás Negroponte, en donde fundaron un grupo de computación usable. Y acá tenemos la evolución. Esto era en el 80. Para ellos, en el 80, eso era un dispositivo usable, una gafa, supuestamente. Esto ya eran los 80, finales de los 80, perdón. A principios de los 90, fíjense la cantidad de cosas que tenía enchufadas en el cuerpo y la cantidad de dispositivos que tenía en su cintura, obviamente sumado esto a las baterías. Esto ya es mediados de los 90, en donde podemos ver que el elemento por lo menos era relativamente fácil de llevar. Ya a mediados de los 90, en donde fíjense cómo cambia radicalmente el tamaño y la forma de uso, y eso es lo que tenemos hoy. ¿Sí? Fíjense cómo él también ha ido cambiando, ha ido perdiendo un poco de cabello sobre todo, pero eso para que nos demos una idea de que en 20 años, en 30 años en realidad, lo que ha ido evolucionando. Entonces también simplemente lo dejo como una advertencia de alguna manera de dónde vamos a estar dentro de los próximos 30 años. Y en esto logramos de ir de una caja cuadrada horrible con luces y antenas que parecía invasión extraterrestre, a lo que tenemos hoy en las gafas tradicionales, que en cualquier momento se puede llegar a conseguir seguramente ya, ¿dónde vamos a estar dentro de los 30 años? Y una cosa que siempre digo es, quizás en algún momento lleguemos a esto. De hecho, ya hay algunos experimentos para esto. Hay varios multimillonarios que han estado trabajando y que han estado haciendo experimentos con este tipo de cosas. Hay varias industrias que han estado trabajando con esto, de insertar de alguna forma un chip en nuestra cabeza, como era el famoso T-800 o el T-1000 de Terminator y de Skynet, o algo quizás un poquito más de ciencia ficción, pero que no necesariamente tiene que ser ciencia ficción, que es lo que se ve en el libro, primero recomiendo el libro, o en la serie actualmente Westworld, en donde lo que ven ahí, no voy a hacer un spoiler alert, pero esto se sabe, digamos, lo que se ve ahí es un cerebro de una de las máquinas que están dentro de la serie. Entonces, simplemente esto como para que lo pensemos todos juntos, hacia dónde vamos, qué nos depara todo lo que tenga que ver con IoT, y sin más, de mi lado, muchísimas gracias. ¿Unas preguntas, seguramente? ¿Ahí? Sí, perfecto. Cristian, muchísimas gracias. Abrimos el chat también para que nos puedan hacer las preguntas y que Cristian nos pueda dar respuesta a los cuestionamientos que se nos van surgiendo en este momento. De hecho, ya tenemos la primera pregunta. Cristian nos pregunta, ¿consideras que el uso de OSINT es fundamental para identificar dispositivos vulnerables públicamente expuestos en Internet? ¿Habrá WASP Top 10 IoT 2021 o 2022? Bien, empiezo por la última parte. Lo desconozco, siempre los planes de OWASP suelen ser bastante extraños y muchas veces no se cumplen. De hecho, estaba pensado, por ejemplo, largar el OWASP Top 10 tradicional de la web, digamos, el año pasado, y bueno, obviamente por un tema de la pandemia se terminó largando hace un par de semanas, así que desconozco realmente si va a haber un top 10 de IoT en 2021. 2021 me atrevería a decir que casi seguro que no. Por ahí quizás 2022 tenemos suerte, estaría muy bueno. Por otro lado, con respecto a OSINT, es una muy buena pregunta, muy inteligente, Armando. Sí, yo creo que sí, que potenciar las herramientas y las investigaciones y que haya más investigadores también buscando todo lo que tenga que ver con elementos publicados en Internet y que siempre y cuando, por supuesto, tengan la buena intención de informarlos a los vendors o a los responsables de esos dispositivos, es decir, no es suficiente con que los encontremos, sino que tenemos que avisar. Creo que sí, que ayuda justamente a la investigación, que haya más dispositivos seguros, obviamente, y que haya más investigadores probando que no es solamente que tenemos que hacer un dispositivo, tenemos que hacerlo de forma segura y tenemos que hacerlo de forma responsable. Muchas gracias, Cristian. Invitamos a que sigan ingresando sus preguntas a través del chat para que Cristian nos pueda contar más de la experiencia que ellos han tenido. Muchas gracias, Cristian. De hecho, yo tengo una pregunta mientras siguen escribiendo en el chat. Con respecto a lo de IoT y todos los temas de inteligencia artificial, se ha hablado y hay muchos debates hoy en día
con respecto al aporte que puede hacer la inteligencia artificial, pero también a los niveles de inseguridad que pueden estar provistos como atacantes utilizando herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuál sería la perspectiva que podríamos estar esperando hacia los próximos años en ese aspecto? Bien, sí, yo siempre soy muy malo, pésimo haciendo futurología, no le pego nunca. Si no hubiera comprado acciones de alguna empresa seguramente hace 10 o 15 años, pero sí, yo creo que así como las herramientas hoy, las herramientas que utilizamos a diario, por ejemplo, para hacer investigación o para encontrar vulnerabilidades o encontrar problemas en las redes, la inteligencia artificial o los programas de heurísticas y demás ayudan de alguna manera a encontrar ese tipo de cosas. Obviamente, tarde o temprano van a empezar a ayudar también, lamentablemente, a los delincuentes, porque no es ni más ni menos que una herramienta. Esto es muy importante de hacer la distinción. Son herramientas que pueden ser utilizadas para el bien o para el mal, así como ese robot que veíamos recién, que podría ser utilizado para que nos alcance un destornillador, también podría ser utilizado, por ejemplo, para apuñalar a alguien si lo utilizamos mal. Entonces, hay que tener muy en cuenta que son tecnologías, las tecnologías las terminamos utilizando los seres humanos y seguramente tarde o temprano, seguramente más temprano que tarde, los delincuentes van a empezar a hacer uso masivo de estas herramientas como para realizar ataques y demás, ¿sí? Vale, perfecto. Nos hacen otra pregunta. Alberto Valadez te pregunta: ¿debemos ser conscientes del potencial de riesgo de todos estos nuevos elementos, juguetitos, dice él, del IoT diseñados hoy en día para todos los adultos y menores también, tratando de utilizar solamente aquellos que proporcionan un beneficio mayor al ser humano? Eso sería bastante ético. ¿Qué opinas al respecto? Te pregunta Alberto. Sí, coincido con que sería bastante ético, pero tenemos que tener en cuenta que la biodiversidad del ser humano es muy, pero muy grande y seguramente van a aparecer elementos que sean, que tengan las características que mencionas tú, pero seguramente también van a aparecer un montón de distintos tipos de juguetes, y acá cuando digo juguete lo digo en amplio, en el espectro amplio de cualquier cosa, puede ser desde un automóvil, puede ser una muñeca, un oso, como mostraba, o obviamente también juguetes sexuales, como mencioné anteriormente, que van a empezar a ser utilizados por una gran masividad de gente. El ejemplo típico de esto es quizás hace 2 años yo daba charlas mencionando a la red TikTok. Y la gente, el público se me quedaba mirando como diciendo, ¿TikTok? ¿Qué es eso? ¿De dónde, con qué se come y dónde lo viste? Hoy TikTok es la red, una de las redes más grandes y de mayor crecimiento en Internet. Entonces, y no quiere decir que sea algo necesariamente útil o algo extremadamente útil que ayude a la supervivencia del ser humano en la Tierra, sin duda que no. Pero sirve sí para distraernos, para ver videos, para pasarla bien un rato. Entonces, y hay público para todo. Y obviamente quizás nosotros por ahí que somos mayores de 40, 45, 50 años, no seamos un público al cual TikTok esté buscando. Pero seguramente hay un público que sí, por ejemplo los adolescentes, los jóvenes y demás. Y eso es para todo. La tecnología es lo suficientemente variante también como para que haya suficiente cantidad de seres humanos que la quieran usar. Así que va a haber para todos. Perfecto. Héctor nos hace un comentario, dice: claves hardcodeadas en IoT, primera en el ranking de riesgo, parece mentira, tecnología más joven con problemas tradicionales. Gracias, Héctor. Y Ángel Ángel te hace una pregunta. Muy buena presentación, un tema de actualidad y de futuro. ¿Hay algún organismo que regule a nivel mundial la creación de estos dispositivos a fin de ser seguros? Qué buena pregunta. Lo busqué mucho. Yo esta charla hace un par de años que la vengo dando, actualizando continuamente y demás, por supuesto. Lo he buscado mucho, por lo menos hasta ahora no he encontrado algún tipo de organismo internacional que se encargue de tratar de tener buenos lineamientos o que haga algún tipo de control sobre los dispositivos. La realidad es que hoy este tipo de industria, como cualquier otro tipo de industria de tecnología, es muy independiente. Entonces cualquiera que tenga el conocimiento necesario y los fondos necesarios puede hacer elementos suficientemente inteligentes, entre comillas, y lanzarlo a la venta. No hay ningún tipo de estándar o regulación, por lo menos hasta ahora, que se exijan buenas prácticas en este tipo de elementos.
Quizás la única excepción, entre comillas, empieza a ser la industria de los automóviles, en donde, como ustedes saben, y obviamente también de la aviación, pero probablemente más a nuestro alcance, digamos, o por lo menos del mío, no tengo por ahora intenciones de comprar un Boeing 747, seguramente lo más alcanzable es la industria del automóvil, en donde hay un montón de estándares y buenas prácticas que se están empezando a intercambiar entre los fabricantes, para tratar de asegurar que lo que salga al mercado, en lo que tenga que ver con automóviles, tenga buenas medidas de seguridad en todo lo que tenga que ver con la computadora a bordo que tienen los distintos automóviles, independientemente de la marca. Bien. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, en realidad, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, nos quedan unos cuantos minutos para realizarlo. Le agradecemos enormemente la muy interesante presentación a Cristian. Esperamos que haya sido para todos, igual que ha sido para mí, un placer haber escuchado a Cristian y con toda la información que nos compartió. Muchísimas gracias de parte de ISACA Iberoamérica por acompañarnos en este congreso. Los esperamos para la siguiente sesión que iniciará en unos 10 minutos. Ahí tienes algunos comentarios sobre la excelente presentación que hiciste. Muchísimas gracias, Cristian, y a todos los esperamos Miguel, en breve. Gracias, Miguel, por la presentación, por el aguante también. Gracias a todo ISACA Iberoamérica. Realmente siempre, más allá de que obviamente se conoce, por supuesto, a nivel internacional ISACA, aprovecho para agradecer que se realicen este tipo de eventos, porque de alguna forma se sigue potenciando el tema de que haya más gente estudiando, conociendo y aprendiendo sobre ciberseguridad, que es lo que queremos todos. Así que muchísimas gracias. Gracias a Héctor también, un especial saludo, que fue el que me invitó originalmente, así que para él un gran abrazo a la distancia. Saludos. Fantástico, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, muy buena tarde para todos, nos vemos en un momento. Buena noche para los que nos acompañan desde Europa.